debemos darle el significado y la importancia que llevan las cosas que cantamos, las expresiones que salen en forma de canción. A veces veo que nos cuesta darle la dimensión que lleva una canción. Lamentablemente algunos utilizan eso como calentar motores para que venga la palabra y en realidad es la oración. Usted sale fortalecido de acá porque estuvo en comunión con el Señor y con sus hermanos. Salimos fortalecidos de acá. De hecho, a veces no lo notamos, pero si somos sostenidos es por esto. Es por la reunión de los santos. Esto fortalece nuestras vidas, esto nos nutre, esto nos alimenta. Cuando usted abraza a su hermano, lo saluda, la Biblia le llama ósculo santo. Son cuestiones espirituales que a veces no le damos la trascendencia. Por eso es tan importante que valoremos cada cosa, porque necesitamos, como dijo recién Luis, que esa gracia abunda en nosotros. Y hay muchos mecanismos para que la gracia fluya en nosotros. Usted no puede vivir si no es por gracia. Usted no puede sostener su familia si no es por gracia. Usted no puede trabajar si no es por gracia. No podemos llevar adelante la iglesia si no es por gracia. Nada podemos hacer apartados del Señor. Y a veces queremos todo eso, pero no le damos la importancia a los mecanismos que activan esa gracia, que es la fe. Y por la fe nos reunimos, y por la fe obedecemos, y por la fe amamos, y por la fe escudriñamos las Escrituras. Todo lo hacemos por la fe, porque sin fe es imposible agradar al Señor. Muy bien, avanzamos, ya estamos conforme lo anunciado durante la semana, la construcción de un edificio eterno. Vamos a hablar del templo de Jerusalén, que es sinónimo también, muy parecido a lo que es el tabernáculo de Moisés. Vamos a utilizar los dos porque ambos tienen diferentes detalles y vamos a ver el significado eterno que tiene esta verdad del templo o del tabernáculo. Estamos ya en el capítulo 6 de Primero de Reyes. Indefectiblemente al llegar a este capítulo tenemos que hablar del templo. Estamos en ese capítulo 6 donde detalla o nos muestra los detalles de cómo fue la edificación que Salomón llevó adelante. Y la verdad es que necesitamos conocer los misterios o el significado espiritual que tiene el templo o el tabernáculo. Creo que estamos frente a uno de los mayores misterios que Dios le dio al hombre. Sé que muchos han estudiado alguna vez el tabernáculo, pero mi hermano, hay algo allí que yo le pido al Espíritu Santo nos pueda revelar, nos pueda mostrar esos misterios que están escondidos allí. Creo que hay un patrón divino que tenemos que escudriñar. Un misterio es simplemente algo que está escondido. No es algo que yo no pueda descubrir, no es algo que no se me pueda revelar. Se llama misterio porque Dios lo escondió a propósito, para que solamente lo descubran aquellos que buscan. Acompáñeme a Proverbio 25:2, porque algunos dicen, bueno, pero si Dios no lo ha revelado, no, hay cosas que están ocultas. Y usted y yo somos responsables de buscar esa revelación o ese asunto que ha sido revelado. Proverbios 25:2 dice: gloria de Dios es encubrir un asunto, es decir, que Dios oculta cosas. Pero dice, honra del rey es escudriñarlo. Es decir, que hay cosas que han sido escondidas por Dios, no porque Dios no quiere que usted las conozca, sino para que la encuentre aquel que realmente las quiere entender. No está de remate el Evangelio, no es para cualquiera. Si bien el Señor quiere que todos los hombres procedan al arrepentimiento, pero dice que esto no es para cualquiera, es para aquellos que buscan. Por eso el Señor Jesucristo dijo, buscad y hallaréis, golpeen y se les abrirá. Es decir, aquí tenemos que profundizar, y ahí es donde Dios comienza a ver quiénes son los que realmente le buscan. Dijimos la semana pasada que Salomón estaba obsesionado con la sabiduría y estaba obsesionado también con la construcción de este templo. Salomón
sabía algo de este modelo. David seguramente le había transmitido algo a su hijo Salomón. David vio cosas que le tiene que haber transmitido a Salomón, y Salomón tenía eso en su interior, tenía esa obsesión de edificar el templo. De hecho, también el Señor se lo delegó a Salomón, le dijo que no a David porque sus manos estaban llenas de sangre. Entonces le dijo, lo va a hacer alguien de paz, lo va a hacer alguien que no esté de guerra en guerra, no lo va a hacer alguien que ande con la espada todo el día. Usted va a ver que Salomón fue un hombre que tuvo paz durante los 39, 40 años que reinó. Entonces esto ya nos da una vislumbre de que revelación y de que misterios se descubren solamente en un corazón de paz. De hecho, Salomón viene de Shalom, su nombre significa paz. Entonces solamente las personas de paz pueden tener revelación de los misterios de Dios. No puedo estar resentido con todo el mundo y andar pretendiendo que Dios me va a revelar sus misterios. Dios busca corazones de paz para revelar sus misterios y su sabiduría. Salomón sabía que en ese tabernáculo o en ese templo o en ese modelo que tenía que él edificar estaba el modelo del universo. Sí, así como lo oye, el universo estaba representado en ese modelo, en esos planos. ¿Qué más nos muestra ese templo? Que era el modelo del plan eterno de Dios. Allí está, en ese tabernáculo o en ese templo en Jerusalén, todo su simbolismo tiene revelado el plan eterno de Dios, lo que Dios quiere hacer en la tierra, desde el principio hasta el fin, desde la eternidad y hasta la eternidad, como dice la Escritura. Y también revela lo que Dios está edificando, porque es algo que Dios está trabajando hasta el día de hoy en ese plan eterno. Es el modelo de lo que los hijos de Dios de todos los tiempos estamos involucrados. Usted dirá, ¿para qué yo quiero saber las cosas del tabernáculo? Si eso era algo que andaba Moisés en el desierto. ¿Para qué yo quiero saber lo del templo de Jerusalén? Si eso es algo que lo hizo Salomón y lo tenían allá los judíos y encima ya está destruido. ¿Para qué yo quiero saber esas cosas viejas? Y hay gente que menosprecia eso. Y yo quiero decirte que por el solo hecho de ser divino y por el solo hecho de que haya sido mandado a escribir por Dios, eso es importante. Por el solo hecho de que Dios lo mencione ya es importante. No hay palabras que Dios nos haya escrito a nosotros que no sean importantes. Por eso necesitamos prestar atención. Dijimos la semana pasada que toda la Escritura es apta para instruirnos, para que crezcamos, para que seamos instruidos en sabiduría, para la salvación que es en Cristo Jesús. Así que todo eso no está allí como algo histórico. Está allí porque ahí hay algo, como dijeron los apóstoles, todas las cosas que se escribieron para nosotros. ¿Para quiénes? Para los que han alcanzado los finales de los siglos. ¿Cuáles son los finales de los siglos? Los que nacieron luego de la cruz. Todos los que hemos nacido los últimos 2000 años. Estamos en los tiempos finales. Tiempos finales son los últimos 2000 años. Somos los que estamos viviendo en la última dispensación de la gracia. Entonces, en la construcción de este templo hay un mensaje directo para los hombres de todas las edades. Todo ser humano que fue expuesto al tabernáculo o al templo, ¿sí? y a sus detalles, ese mensaje es para nosotros, y hoy vamos a ver lo necesario que es para nosotros para poder tener comunión con el Señor, porque aquí eso es un plano que nosotros necesitamos conocer. Mire, el Señor le dijo a Amós en Amós 3:7, porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Él no hace nada que no vaya a revelar a sus siervos, a sus hijos, a aquellos, y sobre todo hoy a sus hijos, que somos los que estamos involucrados en su plan eterno. Entonces la sabiduría y la revelación están disponibles. Venimos hablando de sabiduría en estos últimos domingos. Y la sabiduría y la revelación, usted y yo tenemos que saber que están disponibles
Lamentablemente hay mucho simplista, hay mucho simplón, gente que vive por la superficie y por eso se queda siempre con ganas, con hambre. Tenemos que buscar las profundidades. Fíjese lo que dice Deuteronomio 29:29, dice: las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Entonces, el templo de Jerusalén y también el tabernáculo son considerados, para ya ir metiéndonos en el terreno, un punto donde el cielo se une con la tierra. Cuando usted veía al pueblo de Israel en el desierto, que llevaba un tabernáculo, lo armaba, ¿qué pasaba allí? Era un punto de contacto de Dios con el hombre, del cielo con la tierra, se unía en ese punto, allí donde estaba el arca del pacto. Luego Salomón construye este templo y lo mismo, dice que Dios hablaba, Dios se conectaba con la tierra en ese punto de contacto. Era un punto de contacto donde Dios había determinado conectarse con la tierra. Vamos a ir a Números 17:4, entre las directivas que le da al constructor, y le dice: y las pondrás en el tabernáculo de reunión delante del testimonio. Ahí el testimonio es el arca del pacto. Las pondrás delante del testimonio, donde yo me manifestaré a vosotros. ¿Ve? Ahí está el punto de contacto. Dios se ponía en contacto con Israel allí, en el lugar santísimo, en el tabernáculo, lo mismo que en el templo en Jerusalén. En ese lugar santísimo donde estaba el arca del pacto, allí había un punto de contacto donde Dios hablaba con el ser humano. Pero para entender esto, porque si no nos quedamos ahí medio descolgados, para entender esto nos tenemos que ir al principio, para entender el plan eterno de Dios. Y ya le adelanto para que usted ensanche su mente, hoy vamos a ver un pantallazo del plan eterno de Dios desde Génesis hasta Apocalipsis. De Génesis a Apocalipsis vamos a ver un pantallazo general, y por eso es que nos tenemos que ir al principio, cuando el hombre, la tierra y el cielo eran una sola cosa. Cuando usted ve a Dios hablando en comunión con Adán y Eva allí en el huerto del Edén, ahí usted está viendo el cielo, la tierra y el hombre en un punto permanente. Allí no había un punto de contacto, estaba todo unido, el cielo y la tierra estaban unidos. El hombre dice que se movía libremente en el huerto del Edén, hablaba con Dios cara a cara, no se tenía que andar escondiendo, tenía comunión, era el cielo en la tierra, eso era el huerto del Edén. Dios le había preparado el huerto, que no era otra cosa que el cielo en la tierra. Y nosotros, ¿sabe por qué sabemos que era el cielo en la tierra? Porque de hecho el Génesis nos menciona los ríos. Nos habla del río Tigris, nos habla del río Éufrates, nos habla del Edén, nos habla del hombre teniendo comunión con Dios, que dice que vivía vestido de luz, que tenía comunión con su padre y no se avergonzaba de estar desnudo. O sea, era el cielo en la tierra, literalmente. Ahora, cuando el hombre peca y es expulsado del jardín del Edén, el hombre fue sacado y el hombre nunca pudo regresar a él. El hombre fue echado fuera, excepto hasta el día de hoy por puntos de contacto. El día que el hombre pecó, el cielo y la tierra se separaron. Por eso hoy los arqueólogos andan buscando el huerto del Edén y lo único que han encontrado es el río Tigris. Pero después no encuentran el árbol de la vida, no encuentran el jardín, no encuentran nada, por más que están en la misma zona. Y Dios, yo creo que le hace ese chiste a los sabios de este mundo, ¿no? Le dice, el jardín del Edén estaba entre los ríos Tigris, Éufrates, y ahora están ahí buscando y acá no hay nada, está todo seco. ¿Cómo dice que acá había un jardín, que acá había un huerto de riego tremendo, maravilloso, lleno de árboles, de frutales? No encuentran nada. ¿Saben por qué no encuentran nada? Y no lo van a encontrar porque están buscando algo que ya no está. Están buscando algo que se separó. El cielo y la tierra se separaron
El cielo se retiró de la tierra y la tierra quedó separada de la dimensión del cielo. Por eso el hombre nunca pudo regresar a esa dimensión. Vuelvo a repetir, excepto por puntos de contacto, como por ejemplo el tabernáculo. Por ejemplo, el templo en Jerusalén. Son puntos de contacto. ¿Por qué tiene que haber puntos de contacto? Porque se separó el cielo de la tierra. Yo creo que algo abandonó la tierra. Si usted me pregunta a mí, conforme a lo que yo entiendo, algo se separó de la tierra, algo se fue de este lugar. La dimensión de Dios desapareció, se separó de la tierra. Algo se separó del hombre y del ser humano, y quedó el hombre, quedó en la tierra, pero el cielo ya no está. El hombre se quedó con algo seco. Usted de hecho sabe por la escritura cómo cambió la fisonomía de la tierra. Cambiaron las plantas, cambiaron los animales, el mismo hombre comenzó a cambiar, todo comenzó a ser degradado por causa de que el cielo ya no estaba aquí en la tierra. Entonces, esto nos introduce para poder entender el plan de Dios. ¿Cuál es el objetivo eterno de Dios? Cuando hablamos del plan de Dios, si lo pudiéramos definir de alguna manera, el plan de Dios es volver a unir el cielo con la tierra. Ese es el objetivo que Dios tiene. Que el hombre, que el cielo y que la tierra vuelvan a ser uno otra vez. Te estoy resumiendo el plan eterno de Dios. Usted quiere saber, porque ahora me voy a adelantar para que usted vea cómo termina la historia del hombre. Ya le dije cómo fue el principio, que por causa del pecado del hombre el cielo dejó la tierra. Ahora le voy a hablar sobre el final, cómo va a terminar la historia, porque Dios a sus siervos, los profetas, sus hijos, les revela todas las cosas. Usted y yo ya sabemos el final. Algunos dicen, bueno, ¿de qué trata el Apocalipsis? Te lo resumo en una frase: nosotros ganamos. Dios concluye su plan. Ese es el fin. Ese es el resumen del plan eterno de Dios. Y lo vamos a leer en Apocalipsis 21. Mire, así termina. Dice Apocalipsis 21:1: y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo como su Dios. Así termina el plan de Dios. Es decir, el plan de Dios se concreta. Lo que se separó por causa del pecado se termina uniendo al final. Es decir, que Dios siempre va a ganar, Dios siempre se sale con la suya. Necesitamos entender los puntos de contacto que van en el medio, porque estamos en el proceso del cumplimiento del plan eterno de Dios. Y a usted le tocó nacer en un punto en la historia. Yo sé que usted tiene sus problemas, tiene sus circunstancias, tiene su vida, tiene sus hijos, tiene su familia, pero sobre todo eso, usted tiene que ser consciente del punto de la historia, en qué momento usted ha nacido, porque usted es parte de ese proceso de Dios, que Dios quiere concluir, que lo acabamos de leer en Apocalipsis 21. ¿Cuántos quieren ser parte del plan de Dios? Mire, esto depende de que usted quiera, porque que Dios lo llamó, Dios lo llamó. Dice la Escritura que Dios nos ha llamado. ¿Para qué? Para participarnos, para que seamos participantes de su plan divino. Yo no me quiero quedar afuera. Yo no sé usted, pero yo no me quiero quedar afuera del plan de Dios. Yo quiero ser participante, yo quiero ser parte de ese plan que se consuma al final, donde ya no hay un punto de contacto, sino que es el cielo, la tierra y los hombres y Dios unidos en una sola ciudad. Yo quiero ser parte de eso. Y para todos los que quieran ser parte de eso es este mensaje. Fíjese lo que promete el Señor en Apocalipsis a aquellos que quieren ser parte. Apocalipsis 2:7. Habrá de este tipo de gente en esta mañana. Mire, nosotros los hombres vamos a predicar en diferentes lugares del mundo a cientos de personas. La pregunta es a quienes les prediquemos. ¿Será gente que tiene oído para oír?
Usted nunca podrá decir que nadie le habló. Usted nunca podrá decir que nadie le avisó que hay un plan eterno de Dios y que Dios te ha llamado para ser parte de ese plan. Que nuestros problemas personales quedan así chiquititos cuando nosotros cobramos dimensión del propósito eterno. Dice el Señor a las iglesias: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu le dice a las iglesias. Al que venciere, le daré de comer del árbol de la vida. ¿Cómo? ¿Qué va a aparecer otra vez el árbol? Claro, porque se tiene que volver a manifestar el Edén en la tierra. Pasa que la Biblia le pone muchos nombres. Le puede llamar la Santa Jerusalén, la Nueva Jerusalén, le puede llamar el reino de Dios, le puede llamar la iglesia, le puede llamar de un montón de maneras. Pero que Dios termina su plan y aquellos que quieren ser parte porque fueron llamados y aceptan el desafío, entonces van a ser partes de ese plan eterno. Y dice que a esos les dará de comer del árbol de la vida, el cual está en medio de ¿qué? Del paraíso de Dios. Estoy leyendo este Apocalipsis, no te estoy leyendo Génesis. Te estoy hablando de que hay todavía posibilidad de seguir comiendo de ese árbol para siempre. Por empezar, el primer hombre no alcanzó a comer. A nosotros nos han dado un gajito de la fruta de ese árbol. Tenemos un adelanto, tenemos una probadita. Si usted recibió el Espíritu Santo, la Biblia dice que usted tiene un adelanto, las arras, una seña para que usted crea. Pero mi hermano, usted todavía tiene que terminar en el paraíso comiendo del árbol de la vida. Eso está para usted y para mí. Está para todo aquel que haya sido llamado por Dios y quiera responder al llamado. Espero que en esta mañana usted pueda sobrevolar por sus problemas personales. Espero que la iglesia pueda sobrevolar por sus situaciones cotidianas de la vida y empiece a cobrar la dimensión que Dios espera que nosotros cobremos. Entonces aquí vemos que la promesa es que vamos a volver a comer de ese árbol y que vamos a volver al paraíso de Dios. ¿Quiénes? Los vencedores. ¿Quiénes? Los que venzan. ¿Quiénes? Los que se mantengan firmes. ¿Quiénes? Los que caminen con el Señor. No cualquiera, no los pecadores, no los adúlteros, no los fornicarios, los que venzan, los vencedores. ¿Cuántos vencedores hay aquí? Para ellos, para nosotros, los vencedores, es decir, seremos vencedores si llegamos hasta el fin, pero para ellos es la promesa, para ellos y para sus hijos. Entonces, mi hermano, Pablo le llamó los que corren la carrera. O sea, es todo lo mismo. Acá no es complicado entender la Biblia. Sí hay que entenderle la onda a cada uno de los escritores. Pablo dice: corro la carrera, no quiero ser descalificado. ¿Por qué? Porque Pablo sabía que lo que él quería era llegar, comer del árbol de la vida, entrar al paraíso de Dios. ¿Qué le dijo Jesús al ladrón que estaba a su derecha? No te preocupes, esta noche estarás conmigo en el paraíso de Dios. ¿Se da cuenta? Hay algo que se separó, hay algo que se fue de la tierra. Quedó la tierra seca, llena de espinas, llena de fieras de la tierra, con el hombre en la tierra como extranjero y peregrino. Usted tiene que saber qué hacemos aquí en la tierra, por qué nacimos, por qué tanto sufrimiento, por qué tan feo este mundo que vivimos. Claro que va a estar feo, porque el cielo se fue. Solamente necesitamos ahora entender cuáles son los puntos de contacto. Y eso es lo que vamos a ir viendo. Yo necesito pasar al primer gráfico. Esta es la estructura básica del plan eterno de Dios. El cielo está por un lado, la tierra está por el otro. Y ahora que nosotros entendemos que el plan de Dios es que el cielo se vuelva a unir con la tierra, porque una vez estuvo unido, entonces más o menos vamos entendiendo qué es lo que demanda o qué es lo que quiere el Señor y cómo nosotros podemos participar de ese plan. Así que si alguien pregunta: ¿y cuál es nuestro trabajo aquí en la tierra? Se nos ha confiado el ministerio ¿de qué? De la reconciliación. Hay un punto de reconciliación, pero que todavía está en proceso. Hay un punto que ya fue establecido, que es Cristo, pero ya lo vamos a ver completo al final de nuestros días. Yo quiero sacar a veces la mente de que todo está concluido, de que no hay que hacer nada. Por eso vemos en las iglesias gente que no hace nada, porque creen que ya está todo hecho, que está todo listo. No, el Señor Jesucristo dijo: yo trabajo y mi Padre trabajamos hasta el día de hoy. La pregunta es si usted está trabajando en lo que debe trabajar, no para justificación y salvación, porque es por la fe. La pregunta es si usted está trabajando para que
avance, el punto de contacto se manifieste en más lugares en esta tierra para que muchos puedan conocer este plan eterno de Dios del que estamos hablando. Entonces, esto es la base para entender qué significa todo lo que está en el medio. Vuelvo a repetir, se fue el cielo de la tierra luego del pecado del hombre. La idea es que un día va a descender del cielo y se va a unir otra vez con la tierra. Pero en el medio, los puntos de contacto que hemos visto a través de la historia, podemos mencionarlo. Primero, el tabernáculo de Moisés. ¿Qué era el tabernáculo de Moisés? Un punto de contacto donde Dios hablaba con Moisés, donde Dios hablaba y traía el mensaje a los hombres de Israel. Después vemos otro punto de contacto y lo vimos a Jacob. Cuando usted ve a Jacob, y lo vamos a leer ahora, que se encontró con una escalera y dice que ángeles subían y bajaban y estaba el Señor arriba. Ahí te está mostrando esto que estoy tratando de explicarte en esta mañana. ¿Por qué tenía que haber una escalera? ¿Por qué tenían que subir por la escalera los ángeles? Porque el cielo ya no estaba en la tierra. Pero se generó un punto de contacto por medio de Jacob. Y dice que él, ya lo vamos a leer en Génesis 28. Acompáñenme, Génesis 28:12. Y soñó, y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba en el cielo. Y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y he aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, y el Dios de Isaac, y la tierra en la que estás acostado, te la daré a ti y a tu descendencia. Y despertó Jacob de su sueño y dijo: ciertamente Jehová, ciertamente Yahweh está en este lugar, y yo no lo sabía. Me voy a adelantar un poquito. Usted es un punto de contacto. Usted sabe que Dios está aquí. La iglesia es un punto de contacto. ¿Usted sabe o estamos como Jacob? Ciertamente, dice, Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Así hay muchos creyentes en este tiempo. Van, se congregan, leen la Biblia, oran, pero no saben que Dios está aquí. No lo pueden ver. Y tuvo miedo y dijo: cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Jacob fue un punto de contacto en la historia. El templo de Salomón fue otro punto de contacto, donde Dios hablaba con Salomón. Hablaba allí con los hombres de aquellos días. Luego ese templo fue destruido, fue vuelto a restaurar, fue restaurado, pero después nos encontramos con otro punto de contacto en la historia que se llamó Cristo Jesús. ¿Qué fue Jesús en la tierra? Un punto de contacto donde Dios y el hombre se unían. Eso fue Cristo. Por eso él decía: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Yo soy el reino de Dios. El reino de los cielos se ha acercado, está entre vosotros, camina entre vosotros. Ese punto de contacto, muchos le creyeron, otros no le creyeron, como siempre pasa. Jesús fue un tabernáculo movible. Dice la Escritura, el original dice, no dice habitó, dice tabernaculizó entre nosotros. Hizo morada, hizo tabernáculo entre los hombres. Eso fue Cristo Jesús en la tierra. Estoy hablando de Jesús, el hombre. Cristo Jesús, el hombre. Pero también vemos otro punto de contacto que es cada hijo de Dios. Es decir, Jesús dijo: yo me voy porque si yo me quedo acá voy a hacer un solo punto de contacto. Yo necesito irme para que haya muchos puntos de contacto en esta tierra. ¿Por qué quiero que haya muchos puntos de contacto? Porque quiero que cada día más hombres y mujeres conozcan mi plan eterno. Porque es allí donde yo hablo. Yo hablo a través de Cristo, pero hablo ahora a través de cada hijo de Dios que tiene el Espíritu Santo de Dios. Es decir, vos fuiste llamado como un hombre, como una mujer, para ser un punto de contacto en esta tierra, para que Dios pueda hablar a través de tu boca. No puedes ser siempre una oreja, tienes que ser una boca de Dios. Eres una oreja cuando recién naces de nuevo, eres una oreja cuando vas creciendo, pero cuando vas madurando te transformas en una boca de Dios en la tierra.
Y también vemos hoy a nivel corporativo un punto de contacto que es la iglesia. Usted le puede en su casa, en su barrio, hablar a su vecino de parte de Dios. Pero para nivel de las naciones, nosotros como congregación, como iglesia, somos un punto de contacto donde el cielo se une con la tierra. Nosotros no somos una mera cosa humana, terrenal. Usted no es un hombre natural, usted no es una mujer natural. Si usted ha creído, si usted ha nacido de nuevo, usted es una persona del Espíritu y un portal, una puerta eterna, como dice David en los Salmos. Alcen sus cabezas, puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria, porque Él entra a la tierra a través de nosotros. Pero para que Dios pueda usarte como un portal en esta tierra, tiene que prepararte, tiene que purificarte, tiene que limpiarte, porque no puede usar una puerta sucia, no puede usar una puerta en adulterio, en fornicación, en mentira, en chimento, en enojo. No puede usarte. Por eso tienes que ser santificado, tienes que ser santificada, para que podamos ser ese punto de contacto en esta tierra. Santificaos, dice el Señor, y haré maravilla entre vosotros. La iglesia es una morada del Dios viviente en la tierra. Se supone que aquí donde estamos reunidos debe manifestarse el Señor, se supone. Pero nunca podrá manifestarse si nosotros no vivimos para hacer esos portales. Si nuestras preocupaciones siempre son mayores, nuestras preocupaciones naturales, nuestras necesidades personales. ¿Cuál es el problema de la iglesia en toda la tierra? Que es más importante mi casa, más importante mi vida que lo que Dios quiere. Ese es el gran problema que hay en el mundo. Por eso hay pocos puntos de contacto. Y usted y yo somos responsables de este punto de contacto. O vivimos para ser un portal, un punto de contacto, o viviremos para ser cristianos preocupados por sus propias cosas. Pero nunca Dios podrá hablar por medio de nosotros, porque Dios le tiene que hablar a este barrio por medio de esta iglesia. Esto es para que nosotros nos comencemos a revisar en este día por qué la iglesia está tan callada en el mundo. Raras excepciones, pero ¿por qué la iglesia? ¿Por qué Dios no está hablando a través de sus iglesias? Bueno, usted ya debe saber por qué. Porque la que no está hablando de dinero se está poniendo a perder el tiempo, hablan sonceras, herejías. Ya. Hermano, la iglesia está para que acepte la responsabilidad de qué vamos a hablar, del plan de Dios o del plan de tu vida. Porque hoy lo que más abunda es, vamos a hablar del propósito de Dios para tu vida. Y nunca Dios habla de eso. Dios habla de su propósito al cual nosotros somos participantes. Pero Dios no está hablando del plan que Dios tiene para ti. Claro, como que cada uno de nosotros somos el centro del universo. Y de ahí hay que salir. Cuando cada hijo de Dios se sale de su propio plan personal para meterse en el plan eterno de Dios, allí es donde comienza la vida. Allí comienza. En otras palabras, volviendo a lo de Jacob, usted quiere tener luz, porque dice que esa tierra se llamaba luz. Y Jacob le puso Betel, casa de Dios. Donde hay una casa de Dios hay luz. Dice, aunque luz era su nombre. En otras palabras, usted quiere tener luz, entienda lo que Dios quiere edificar en este tiempo y en su historia, en su plan eterno. ¿Qué quiere Dios edificar? Por eso recojo esa palabra que dije, en este tiempo. Porque el plan de Dios es eterno. Y Dios no quiere edificar algo en este tiempo y dentro de 5 años. Y en este tiempo, ¿qué está edificando Dios? Algunos hablan así, ¿no? ¿Y vos tenés que saber qué está edificando Dios en este tiempo? No, Dios siempre ha querido edificar lo mismo. Dios siempre quiso volver a unir el cielo con la tierra. Ahora, no es que Dios quiere restaurar. No es que Dios quiere restaurar y que quede todo como en el Edén, porque fue abortado. Lo que pasó en el Edén es que hubo un aborto del plan eterno de Dios, porque el hombre no alcanzó a comer. Entonces se fue el cielo de la tierra, el hombre no alcanzó a comer y quedó todo truncado. Y ahora Dios tiene que ir avanzando en su propósito eterno, ir restaurando hasta que se manifieste ese plan completo al final de la historia. Que Dios lo va a hacer, claro, Dios lo va a completar al final de la historia.
Por eso Jesús dijo, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Me iré a preparar lugar para vosotros. Tranquilos, tranquilos, quédense acá en la tierra, pero yo me voy a prepararle hogar para ustedes. Me voy a prepararles un lugar. Me voy a ir a prepararles un rinconcito. ¿A dónde? ¿A dónde vamos a tener un lugar? Que no es ni un techo, ni es ni una mansión como se ha enseñado a veces. Es un lugar que te corresponde como piedra de una edificación. Ese lugar nos fue a preparar el Señor. Yo te voy a preparar lugar. Es como que a esta pared le falta un ladrillo. Y yo digo, Juancito, te voy a preparar un lugar. Y el Juancito se piensa que le voy a preparar una choza o le voy a preparar una casa, una mansión. No, es un lugar para vos como piedra viva encajarte en ese lugar. Eso es lo que Jesús dijo, me voy a ir a prepararles lugar a ustedes. Entonces, Dios tiene un solo plan, siempre fue el mismo plan, de eternidad a eternidad. Y Dios revela los planos de construcción de su plan. ¿Quieres saber dónde están los planos? Dios lo empieza a revelar cuando lo llama a Moisés en el monte Sinaí. Dios lo llama a Moisés, lo llama a la punta del cerro, le dice, quiero que subas en ayuno, quiero hablarte. Y Moisés va allí a la punta del cerro Sinaí y el Señor le muestra un modelo. Mire, cuando hablamos de modelo, no estamos hablando de algo terminado. Mire, si yo le digo, mire, vamos a hacer un auditorio, yo le traigo un modelo, le traigo una maqueta. Mira, algo así es lo que tenemos que edificar. ¿Sabe lo que Dios le mostró a Moisés en el monte Sinaí? Le mostró los planos de construcción. Moisés, por lo que yo entiendo, no vio casi nada de lo que era el plan eterno de Dios. Moisés no lo vio, Moisés fue obediente. De hecho, dice el libro de los Hebreos que él fue obediente en toda la casa de Dios, que fue fiel en toda la casa de Dios. A él le mostraron unos planos cuando lo llevaron al monte Sinaí y Dios le dijo, quiero que edifiques esto en la tierra. Pero ese plano era un prototipo de otro prototipo. Porque el objetivo no era ni siquiera el tabernáculo, no era el templo en Jerusalén, era lo que iba a terminar y lo que va a terminar la historia al final, como lo leímos en Apocalipsis. Éxodo 25:40. Mira, le dice a Moisés, y hazlos conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. Esa palabra modelo, no es que Moisés vio el modelo terminado, no, porque todavía no está terminado. Se le mostró un modelo, fueron los planos de lo que él tenía que edificar. Porque Dios no hace nada sin revelárselo a sus siervos los profetas. Hebreos 8:5. Los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Y esto lo está hablando el autor de la carta a los Hebreos a los santos del Nuevo Testamento. ¿Para qué le va a hablar a los santos del Antiguo Testamento si el objetivo hubiera sido un templo? Si el objetivo hubiera sido un tabernáculo. Bueno, la pregunta es, ¿cuál es el modelo? ¿Qué se le mostró a Moisés? Próxima placa donde vamos a ver un esbozo, simplemente esto, cosa que usted ya ha visto. Esto es la estructura de lo que era el tabernáculo de Moisés. Este es el modelo. Se le dijo a Moisés, quiero que edifiques esto porque acá está mi plan contenido para todas las edades. Sí, yo sé que yo les voy a hablar por medio del desierto. Yo sé que después Salomón lo va a construir de una forma suntuosa, llena de oro, pero en realidad el templo de Jerusalén o el tabernáculo tiene mucha más información de lo que ustedes piensan. Aquí está contenido todo el plan de Dios. Aquí está todo lo que Dios quiere que usted sepa. Acá está todo lo que usted necesita para ser un punto de contacto entre el cielo y la tierra aquí en nuestros días. Aquí se encuentra sabiduría para entender el plan eterno. Por eso Salomón no era un sonso que lo único que quería es tener un templo suntuoso. Él sabía que en ese lugar que él iba a edificar había información.
habían cosas ocultas, habían misterios para la vida, todo escondido aquí en el templo. Y si usted se quiere involucrar con Dios, tiene que conocer este modelo. O sea que quiero decirte en esta mañana, aparte de eso, quiero decirte que aquí hay información que usted necesita para vivir, para hablar con Dios. Porque si no conoce esto, nunca podrá hablar con Dios. Y menos si usted quiere edificar y tener comunión con el Señor. Usted tiene que conocer este modelo. Porque esto nos está hablando primero del cielo, del reino de Dios, de cómo es donde Dios habita. Estos son puntos de contacto. Recuerde que usted es un punto de contacto. Recuerde que la iglesia, acá está la iglesia, aquí está usted. Si usted quiere saber cómo es adentro suyo, usted tiene que conocer esto, porque esto es usted. No, ¿para qué quiero saber yo eso? Porque eso es usted. Eso tiene un lugar santísimo, eso tiene un lugar santo y eso tiene unos atrios. Eso usted también lo tiene en espíritu, en alma y en cuerpo. Hay un punto donde Dios hablaba, que es el lugar santísimo. Usted lo tiene en su espíritu. Hay un lugar llamado el lugar santo, ese es tu alma, los lugares celestiales. ¿Sabe qué es lo que es esto? Esto es tierra, esto es cielo y esto es mar. Esto sabía Salomón. Salomón estaba obsesionado con esto. Los masones se han robado esto y hablan de esto y hablan de Irán y hablan de Salomón y del templo y se han robado todo el simbolismo de Dios y lo están usando para las tinieblas porque saben que aquí hay misterios ocultos. Esto te habla del cielo, esto te habla del hombre como morada de Dios en el espíritu y como su estructura interna. Esto te habla de la iglesia, de cómo es la iglesia como morada de Dios. Y te habla de la creación. Aquí está todo, mi hermano. Acá está la creación, acá está vos, acá está la iglesia, aquí está todos los secretos del tabernáculo de Moisés y del templo de Salomón. Y esto que usted está viendo allí es lo que se está edificando. No, pero ¿cómo? Si ya lo edificó Salomón. Esto es lo que se está edificando. Lo que edificó Salomón era un rudimento, era un plano para la tierra. Es decir, que lo que vio Moisés era el plano del plano. No sé si hay algún arquitecto acá, creo que no, pero antes de hacer el plano final, se hace como un boceto. No se va primero directamente al papel y se hace el plano. No, se hace una pre y luego se hace el plano. Eso fue lo que vio Moisés, el pre del plano. Cuando Moisés y cuando Salomón construyen esto en la tierra, era un plano, ¿para qué? Para todo hombre, para todo ser humano, para que usted y yo miráramos allí y supiéramos que hay un mensaje de Dios. Por eso es que Dios está trabajando hasta el día de hoy. Juan 5:17, y Jesús les respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. ¿En qué está trabajando Jesús y el Padre? Está trabajando en la edificación de esto. Ahora la pregunta es: ¿cómo se construye esto? Teniendo en cuenta esto, cada vez que usted vea esto, usted se tiene que acordar de su responsabilidad. Cada vez que usted vea esto, así sencillito como se ve, parece 4 palitos y 2 cajitas. Cuando usted vea esto, usted se tiene que acordar de la iglesia. Usted se tiene que acordar de usted. Usted se tiene que acordar de la creación, del cielo, de la tierra y del mar. Por eso a esto se le llamaba el mar de cristal. Por eso el lugar santísimo se le llamaba el cielo. Y por eso el lugar donde andan todos los sacerdotes se llamaba la tierra. Tiene que servir como ayuda a memoria de para qué usted está en la tierra y qué estamos edificando. Ahora, la pregunta es cómo se participa en la edificación, porque Dios nos llamó a nosotros colaboradores de su labranza. Él te llamó a vos y a mí a participar de esto. ¿Cómo es que Dios edifica? ¿Cómo está trabajando Dios? ¿De qué manera lo hace? Primero, punto número 1, Dios escoge hombres. Dios escoge y llama hombres, varón y mujer. Dios llama personas. ¿Dónde está eso? Colosenses 3:12. Vestidos pues como escogidos de Dios. O sea, tienes que saber que eres un escogido de Dios, una escogida de Dios. Santos y amados de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad y de mansedumbre y de paciencia,
¿Por qué? Porque si usted cuando es escogido y es llamado, usted no vive de esta manera, usted no va a tener revelación, porque solamente tiene revelación los que viven en paz. Si su casa es un polvorín donde todos los días hay gritos, pelea, enojo, hermano, usted tiene que solucione eso de raíz. Si no hay paz en las casas, no hay revelación. Porque fui escogido ¿para qué? Para servir al propósito eterno de Dios. Segundo, Dios les imparte su naturaleza divina. Segunda de Pedro 1:4. Dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina. O sea, estabas muerto en delitos y pecados, Dios te llama y te imparte su naturaleza divina. Te habilita para que puedas entender las cosas espirituales. Te abre los ojos, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Entonces, Dios te llama, número 1. Segundo, te imparte su naturaleza. Tercero, debemos alcanzar la estatura de Cristo, que es lo mismo que expresar el carácter de Cristo. Efesios 4:13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. A eso, así está funcionando, así está trabajando el Señor, así funciona. Te llama, te imparte su naturaleza y luego te dice, tienes que dar el fruto. Tiene que dar el fruto que es el carácter de Cristo expresado. Si no estás expresando el carácter de Cristo, no estás siendo edificado, no puede ser útil para el plan de Dios. Algunos se creen que porque van a la iglesia y levantaron una mano, ya está, cuando se van a salvar y que Dios les va a dar vida eterna y Dios los va a poner en su templo santo. No, muchos son los llamados, pocos ¿qué? Los escogidos. Claro que Dios nos llama, pero no todos los llamados van a ser escogidos. ¿Para qué? Para edificar el templo del Señor, para que encajen en ese lugar que Dios les ha preparado, que Jesucristo se fue y les dijo, he ido a preparar un lugarcito para que usted encaje. Pero no cualquier piedra vamos a poner en este lugar. La piedra que encaja en ese lugar tiene que tener el carácter de Cristo. Punto número 4, se espera que maduremos y crezcamos en la fe. Primera de Pedro 2:5. Vosotros también, como piedras vivas. Ahí no podemos poner un montón de arena. Tiene que ir una piedra viva, labrada, preparada, sacada de la cantera. Tiene que estar labrada. Dice la Biblia que tiene que labrar las piedras. Todas las piedras utilizadas por Salomón eran piedras labradas. Así que si te duele lo que estás viviendo es porque está el cincel del maestro, está el martillo del maestro que te está dando y dando y dando. ¿Por qué? Porque te tiene que labrar, te tiene que dar forma para que puedas encajar en ese edificio. No, es que la vida es muy difícil y porque a mí me tocó lidiar con esto y porque a mí, mire, usted no puede preguntarle ni decirle nada al alfarero. El alfarero es otra figura de lo mismo. Él hace con esa vasija lo que él quiere. Y si la tiene que desarmar y armarla de nuevo, la tendrá que armar de nuevo. Sí, pero ¿por qué a mí me tocó pelear con una enfermedad? ¿Pero por qué yo estoy lidiando con falta de trabajo? ¿Y por qué yo estoy lidiando con un problema familiar? Hermano, es parte del cincel y del martillo del Señor que te está formando. Por eso dice que todas las cosas nos ayudan a bien. ¿O usted se quiere escapar de eso? El problema es que los cristianos a veces son tan de cristal, tan blanditos, que se quieren escapar de la incomodidad. Como piedras vivas, sean edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. A ver, volvamos al modelo del tabernáculo. Usted sabe que en el modelo antiguo testamentario los sacerdotes estaban en el lugar santo, no podían entrar al lugar santísimo, ahí solamente entraba el sumo sacerdote. Y los sacerdotes habitaban en esta parte y en esta parte. Eso era el lugar donde ellos habitaban. Esto que usted está viendo aquí es el altar del sacrificio y esto es un lavacro, es una fuente de agua. Entonces dice, para que nosotros ahora ofrezcamos sacrificios espirituales. Solo que ahora nosotros no llevamos corderos, no llevamos animales, sino que los sacrificios espirituales somos nosotros mismos que estamos en Cristo Jesús. El sacrificio ya lo hizo Cristo. Él ganó redención para todos nosotros.
Pero ahora dice que en el templo se siguen ofreciendo sacrificios espirituales. ¿Cuáles sacrificios? Los tuyos y los míos, nuestras vidas como sacrificio vivo. ¿Vio por qué usted tiene que saber esto? Usted tiene un sumo sacerdote, mi hermano, que ya abrió el camino, ya está abierto el camino al Padre. Antes entraba un hombre, ahora entró Cristo, pero dice que Cristo abrió esta raya que está aquí. En el modelo actualizado ya no está más. Ese era el velo que se rasgó. Se rasgó, ya no está más. Cristo entró y se sentó acá, a la diestra del Padre, porque el trono de Dios es el arca del pacto. Cristo está sentado a la diestra y dice que nosotros nos sentamos con Él, pero nadie puede entrar allí si tiene pecado. Por eso aquí hay un sacrificio, un altar de sacrificio, y por eso aquí hay un lavacro para limpiarnos. Y por eso, hoy no vamos a ver, me estoy adelantando, esto no estaba en el mensaje, y por eso acá hay un candelabro, y por eso hay una mesa con panes, y por eso hay un altar del incienso. Todo eso está. ¿Por qué yo lo tengo que conocer? Porque es la manera de llegar al Padre. Si yo no entiendo sacrificio, si yo no entiendo santificación, si yo no entiendo adoración, oración e intercesión, si yo no entiendo las aceitunas machacadas para sacar el aceite, porque si usted quiere luz necesita aceite. No, yo le pido revelación a Dios y que Dios me revele. Y si no tenés aceite no va a haber luz. Algunos se creen que pedimos revelación y Dios te tira revelación así como, toma. No. La luz es el resultado del aceite. Usted sabe lo que es el aceite, la llenura del Espíritu Santo. Si no hay llenura del Espíritu Santo, no hay revelación de las cosas celestiales. Y si quiero ser lleno de aceite, si quiero ser lleno del Espíritu Santo, tengo que dejarme procesar en el sacrificio. Tengo que ser una persona sacrificada para el Señor, un sacrificio vivo. ¿Cómo es, pastor, eso? Explíquemelo un poquito más. Haciendo morir lo terrenal todos los días. ¿Sabe el trabajo que tenemos por delante? Hacer morir lo terrenal en nosotros. No es solamente adulterio, fornicación, mentira, robo. No, eso se supone que ya lo hicimos morir. Ahora es morir a todo lo terrenal. Por eso los niveles tan bajos de contacto de Dios en la tierra en estos tiempos, porque la mayoría no muere a las cosas terrenales. Punto número 5, el Señor vendrá por su iglesia. El Señor va a venir a buscar las piedras vivas, las piedras edificadas. Las va a venir a buscar, a todas las piedras que Él llamó. ¿Sabías que el Señor te viene a buscar? Aquí vivimos pensando en la eternidad. Aquí vivimos pensando en cómo vamos a vivir por el resto de la eternidad. Usted quiere ser trascendente en la vida, piensa en la eternidad, no piense en lo que va a comer mañana. Porque es preferible no tener nada que comer mañana. No sé lo que voy a comer mañana, pero sé cómo voy a terminar en la eternidad. Las iglesias están siendo invadidas por las cosas de la tierra. Y no se trata de que mañana te vayas a vivir abajo de un puente. Es lo que dijo recién mi hermano. Sé tener, sé no tener. Ya no hay problema. Puede que hoy tengas y estés en abundancia. Gloria a Dios. No es pecado eso. El problema es cuando te falta algo. Sean edificados como casa espiritual. Pero ahora el Señor en el punto número 5 dice que Él viene por su iglesia. Viene a buscar todas las piedras que Él llamó. Y ahí va a ver con cuáles se queda. ¿Me va siguiendo? Él está edificando una idea eterna en el cielo. Porque esa idea en el cielo Él la va a traer a la tierra. Pero necesita edificarla con piedras genuinas, con piedras verdaderas. Entonces llamó un montón de piedras como hizo Salomón con Hiram, rey de Tiro, y le dijo, dame las mejores piedras de la cantera, labradas, mandame esas piedras. Y las iban poniendo ahí, iban edificando el templo. Muchas piedras no sirvieron. Primera Tesalonicenses 4:16. Vamos, lea conmigo. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Él viene a buscar esas piedras. Sí hay un rapto. Sí, Dios viene a buscar a su iglesia. Si no, vos relee el versículo. Arranque la hoja para todos esos que son detractores de que Dios viene a buscar a su iglesia. Dios viene a buscar a su iglesia y más vale que nos encuentre preparados.
porque si no nos encuentra preparados, mire lo que va a pasar. Punto número 6, las piedras van a ser probadas para saber si encajan. A ver, vamos a probar la calidad de las piedras antes de ponerlas en el edificio. Eso es lo que Dios dice. 1 Corintios 3:10. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre ese fundamento alguno edificare oro, ese fundamento es la naturaleza divina que se te impartió, que hablé en el punto número 1. Y si sobre ese fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruye el cuerpo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Mire, ¿sabe qué va a pasar luego de ese rapto que el Señor va a llevar a su iglesia? Se va a llevar a las piedras que Él llamó. No va a venir a buscar toda la humanidad. Viene a buscar las piedras que Él llamó. Y dice que nos va a poner en el fuego para ver cómo nosotros hemos sido edificados. Todo lo que sea Cristo no se va a quemar. Todo lo que sea humano se va a quemar. Así que si mi bondad era una bondad humana, se va a quemar. Pero si era fruto del Espíritu, va a permanecer. Si mis ofrendas eran ofrendas porque había que llevar algo, se va a quemar. Ahora, si mis ofrendas eran ofrendas porque yo amaba al Señor y los di con alegría, hermano, y no por necesidad, entonces eso va a permanecer. Eso es piedra, eso es oro, eso es piedra preciosa, eso no se quema en el fuego. Pero todo lo demás que haya sido humano, y dice, aunque muchos sufrirán pérdida. ¿Qué significa sufrir pérdida? No es que se van a ir a un lago de azufre y fuego, no van a servir para nada. Por eso aclara allí, aunque serán salvos, aunque así como por fuego, dice que van a ir a ser probados al fuego. Ese fuego en el que vamos a ser puestos para ver qué es lo que queda. Y si no se quema el fruto, es una piedra utilizable para la edificación del plan de Dios, que no termina acá en la tierra, sino que termina en la eternidad. ¿Quiere verlo en Apocalipsis 3:12? Al que venciere, esos son los vencedores, los que edificaron el carácter de Cristo. Los que expresemos el carácter de Cristo, esos somos los vencedores. Levante la mano ya creyendo y confesando en fe que usted es un vencedor. Que usted cuando lo vayan a probar, a usted lo van a poner en el fuego y no va a perder nada. ¿Por qué? Porque todo lo que usted edificó fue por el Espíritu. Apocalipsis 3:12 dice, el que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios. ¿Quiénes van a estar en las columnas del templo de Dios? Los que venzan, los que edificaron la vida en el Espíritu. Dice, y nunca más saldrán de allí. Entonces, mi hermano, nuestro objetivo como hijo de Dios es madurar. ¿Qué tienes que hacer? ¿Qué tenés que hacer? A ver, para ir resumiendo un poquito algunas cosas. ¿Qué tenés que hacer? Tenés que madurar, mi hermano. Y me lo digo yo, pastor, tenés que madurar, pastor. Hermana, tenés que madurar. Hermano, tenés que madurar. Madurez viene por una decisión de vida. Nadie madura por tiempo, por eso Peter Pan todavía existe. Nadie madura porque dice, tengo 200 años de vida, tengo que haber madurado. Nadie madura por años. Madura porque uno decide madurar. Un día te levantas y dices, Señor, ya quiero dejar de ser un inmaduro. Quiero dejar de ser un desastre, un holgazán espiritual, un flojo espiritual. Quiero terminar con eso, porque eso es síntoma de inmadurez. Cuando no oro, cuando no busco al Señor, cuando no escudriño, cuando no me santifico, cuando no hago nada, soy un flojo espiritual.
y lo único que construyo es viruta, heno, hojarasca, y puedo parecer muy lindo cristiano acá en la tierra, un día el Señor me va a poner en el fuego, se va a quemar todo, no va a quedar nada. Era de madera. Entonces, nuestro objetivo es correr la carrera hasta el fin, expresar el carácter de Cristo y ser no solamente llamados, sino escogidos por Dios. Colosenses 3:12. Vestíos pues como escogidos de Dios, santo y amado, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. Ese tiene que ser tu vestimenta. Sí, pero es que no me avanza la vida. Paciencia. Pero es que no veo todo lo que quiero ver. Tranquilo, mansedumbre. Tranquilo con la vida, hermano. Claro que todo lo queremos ya. Es cuando el Señor diga, no ahora, no cuando yo quiero. Una vez que el templo de Dios sea construido en el cielo, estará listo para descender a la tierra y completar el proceso que comenzó y fue abortado en el Génesis y en el huerto del Edén. ¿Cuántos me están entendiendo? Apocalipsis 21:2. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Este es el diagrama, este es el plan eterno de Dios. ¿En qué nos ayuda el templo y el tabernáculo que vemos allí en Primera de Reyes capítulo 6? ¿En qué nos ayuda? En que es una hoja de ruta para la comunión entre los llamados y el Creador. Hoy no lo vamos a ver, pero necesitamos ver todo lo que hay dentro del tabernáculo para entender nuestra comunión con el Señor. O sea, hay un proceso para tener comunión con Dios. No es que yo vengo a la reunión y ya tengo comunión con Dios. Así creen algunos, por eso se están secando. O sea, comunión con Dios no es sentarse en esa silla. Acá viene la instrucción, pero eso no es comunión con Dios. Por eso cuando adoramos, por eso cuando oramos, algunos están teniendo comunión con Dios y otros no. Eso pasa en todas las iglesias. Hay gente que se queda fuera de la adoración. Están todos adorando al Señor, algunos ahí disfrutando de la presencia de Dios. Y otros van a orar. Oraron, no sintieron nada, no pasa nada, no les responden las oraciones. Otros van a orar y reciben la contestación de su oración. Depende de cómo está siendo tu proceso conforme al entendimiento de esto. Si no entiende sacrificio, si no entiende el lavacro, si no entiende el lugar donde se manifiesta la luz de Dios, donde están los panes y donde estaba el incienso de las oraciones, si no entiendes eso, no puedes disfrutar de la comunión con el Señor. Y tampoco son cosas muy desconocidas. Yo no le estoy hablando de cosas muy nuevas. Muchas de esas cosas las hacemos permanentemente. La pregunta es ¿cómo las haces? ¿Cómo las hacemos? ¿Cuál es nuestra responsabilidad actual? Que todo lo que sucedía en el templo o en el tabernáculo suceda adentro tuyo. Esa es nuestra responsabilidad como iglesia. Primero tiene que pasar adentro mío, primero tiene que pasar adentro tuyo para que después pase como iglesia. Utilizamos todos los detalles del tabernáculo o del templo. Simplemente es lo mismo, nada más que uno es más suntuoso que el otro es más sofisticado. Y dentro de ese tabernáculo habían 7 elementos que tenemos que conocer, pero lo vamos a ver más adelante, seguramente la próxima semana. Todo tiene importancia, todo lo que está escrito tiene importancia. Todo es un diagrama general, pero también hace referencia a Cristo, ya que es por Él y por medio de Él que nosotros podemos ser edificados y subsistir en su plan. Por eso también cuando vemos el tabernáculo, lo vemos a Cristo en todo. ¿Se acuerda cuando dijimos que Él nos hizo redención, santificación, justificación, sabiduría? En el tabernáculo te habla 100% de Cristo, pero no solamente te habla 100% de Cristo, también es un diagrama para tu vida personal, es un diagrama para la iglesia y es un diagrama de la creación. Por supuesto, Cristo está en todo, en la iglesia, en vos, en la creación y en todo su plan. Todo está lleno de Cristo, porque todo fue creado en Él, por Él y para Él. Voy a ir terminando con la próxima imagen, una imagen del tabernáculo. Allí usted ve lo que era el tabernáculo, era una tienda, y vemos el lavacro, vemos el lugar del sacrificio. Importante entenderlo. Vamos a hablar de la entrada, de la puerta de la entrada. Si usted venía de afuera, si usted venía por el desierto y se enfrentaba a esto,
no se podía ver nada para el otro lado. Pero en realidad tenía 2 metros y pico, así que no se podía ver para el otro lado. Se veía simplemente una puerta. Y lo primero que usted veía allí era una puerta de entrada. Una puerta de 4 colores, 4 pilastras y 4 colores. Eso es lo que se veía desde afuera. Todo tiene un significado. Vamos a leer Éxodo 27:16. Dice: y para la puerta del atrio habrá una cortina de 20 codos, de azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Ese lino torcido es blanco. De obra de recamador, sus columnas 4 con sus 4 basas. Entonces 4 columnas con esos 4 colores. Eso nos empieza a hablar, y con eso quiero terminar. Yo sé que esto es simbolismo, pero ¿sabe qué? Tenemos que saber que todo eso nos está hablando de Cristo, porque lo primero que se veía era una puerta. Y conocimos a un hombre, un señor, que nos dijo: yo soy la puerta. Yo soy la puerta de las ovejas. Todo lo que Jesús decía tenía que ver con lo que Él estaba construyendo. Pasa que nosotros por ahí no lo entendemos. Vamos a leer Juan 10:9. Dice: yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Mire, si usted es una oveja y tiene hambre, usted necesitaba entrar por esa puerta. ¿Quiénes son las ovejas? Los que fueron llamados por el Señor. Ahí no entra cualquier ser humano. Por esa puerta solamente podía entrar aquellos que eran llamados. Y lo primero que vemos o que vimos, los que fuimos llamados, fueron nuestras 4 columnas de 4 colores. Pero mire lo que dice Juan 10:10: y el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Y yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Entonces, ¿qué ha hecho la iglesia carnal y moderna? Ha abandonado el mensaje del lago de azufre y fuego. Hoy no se quiere espantar a la gente. No hablen de lo que la gente llama el infierno, que no es lo mismo el infierno que el lago de azufre y fuego, pero comúnmente dicen: no hablen del infierno, que a la gente no le gusta. Amados, acá es determinante que nosotros entendamos esto. Si nosotros no entramos por la puerta, lo único que va a haber para nosotros es destrucción y muerte. ¿O no ha visto cómo está el mundo? Lleno de destrucción y muerte. ¿Y sabe qué es lo más triste? Que los cristianos dentro de las iglesias no creen el mensaje. No lo creen. Te pueden escuchar un mensaje hablando del infierno, hablando de la perdición, te dicen así y siguen sus vidas iguales. Lo mismo que le pasaba a los profetas, lo mismo que pasó siempre, anunciando el evangelio, y la gente como obnubilada con las cosas de este mundo. Espero que no haya nadie de ese calibre en esta mañana, en este lugar. Espero que en este lugar se esté recibiendo el mensaje y que ese mensaje nos haga despertar y empecemos a vivir conforme a la edificación que Dios está llevando adelante. Si no entramos por la puerta que lleva a la vida eterna, solamente nos espera la perdición, un lago con azufre, fuego y tormento eterno, y la perdición de nuestras almas. Pero creyendo que aquí hay personas que entraron por esa puerta, que cuando vimos la puerta pudimos discernir a Cristo y vimos los 4 colores, porque si me pones otra vez la imagen de la puerta, les dije recién que había 4 colores. El primer color era el rojo. El Señor le dio específicamente los 4 colores. El rojo, que representa a Cristo como el siervo sufriente. Es lo primero que se ve. Por eso Él dijo: yo soy la puerta. Eso que usted ve allí es Cristo. Cristo estaba en toda la dimensión del tabernáculo. Era el siervo sufriente y está descrito en el Evangelio de Mateo. Por eso también son los 4 evangelios de la Biblia. Vemos el libro de Mateo en la primera columna con el color rojo, y su símbolo es un hombre, y nos habla de la humanidad de Cristo. Usted va a decir: pastor, pero toda esa simbología, ¿para qué lo quiero yo? No, que usted tiene que entender a través de la simbología que Cristo se hizo hombre y fue sin pecado. Por eso es la puerta para ingresar al plan de Dios. Cuando hay cristianos que sí saben de Jesús, van a la iglesia, pero no saben que es Dios hecho hombre y que no tuvo pecado, mi hermano, se quedan con una inconsistencia espiritual, estancados en la vida, no avanzan, no pueden vencer al pecado, son llevados por esta vida para todos lados. ¿Por qué? Porque no profundizaron,
no se metieron en el tabernáculo, no quisieron conocer lo que ahora, si es importante, si lo hizo Dios, entonces es importante. Si Dios lo dijo, ¿por qué lo vamos a ignorar? Dice que el segundo color, la segunda columna es púrpura, que también es llamado violeta o morado, y que nos habla de Cristo como el Rey. Usted sabe que ese es el color de los reyes. Y está descrito en el Evangelio de Marcos. Cuando usted lee el Evangelio de Marcos, lo va a ver a Cristo como el Rey. Y su símbolo es el león. Por eso todo el tabernáculo dice que estaba todo bordado. En el oro se bordaban leones, botones de flores, palmeras. Todo tenía un simbolismo importantísimo para lo que es nuestra salvación. Voy a la tercera, el lino torcido, o mejor dicho, blanco, que representa a Cristo como el hombre perfecto. Un hombre perfecto y sin pecado, descrito por Lucas. Lucas habló de Jesús sin pecado y su símbolo era un buey o un cordero. Eso es lo que simbolizaba y lo que simboliza el Evangelio de Lucas y la tercera columna que estamos viendo allí. Y la última y la cuarta es el azul, que representa la divinidad de Cristo. Cómo ha sido atacada la divinidad de Cristo. Todos le quitan a Cristo su divinidad. No, es un hombre, es un gran maestro, fue un ángel, fue el hermano de Lucifer. Le han dado todos los títulos habido y por haber. Pero nosotros sabemos que es Dios. Cristo era Dios y está descrito por Juan. Por eso Juan comienza así: en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Así comienza el Evangelio de Juan. Y nos habla de este Cristo y su símbolo es el águila. Entonces, cuando Dios te llama y te hace renacer, lo primero que hace es mostrarte a Cristo en estos 4 aspectos. Y muy interesante para lo que estamos haciendo, que es el manual de consolidador. Porque si esto es lo primero que Dios quiere que miren los hombres, entonces será eso lo que le tenemos que mostrar a los hombres. Esos 4 aspectos de la vida de Cristo. Amados, esta puerta que estamos viendo aquí es la primera de 3 puertas. ¿Se acuerdan cuando Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida? Esa puerta se llama el camino. Son las 3 puertas. Hay una puerta que está para ingresar al lugar santo y hay otra puerta que es el velo, que es la vida. Por eso cuando Él entrega su vida, dice que partió su cuerpo y ahí quedó abierto el camino. Entregó su vida. Entregó su vida para que el camino sea abierto, para que tengamos comunión con el Padre. ¿Sabe qué es lo bueno de esto? Que podemos hablar con el Padre hoy, porque tenemos un sumo sacerdote que ya abrió el camino. O sea, no puedes estudiar y no podemos quedarnos con el modelo antiguo testamentario del tabernáculo o del templo. Entonces hoy modificamos el tabernáculo que estudiamos toda la vida, pero hoy no lo podemos mantener así. Esto lo estamos viendo así para estudiarlo ahora, pero hermano, usted en su tabernáculo que usted tiene internalizado adentro, usted tiene que saber que ya no hay un velo que separa al hombre de Dios. Que Cristo ya abrió ese camino y que en Él tenemos comunión con nuestro Padre Celestial. ¿Cuántos dicen aleluya, gloria a Dios? Amados, hasta aquí vamos a ver hoy, porque de esto se trata el mensaje. Gracias a que podemos ir avanzando de esta forma secuencial, vamos avanzando en este libro. Nos hemos introducido en los capítulos 6, 7 y 8 ya del libro de Primero de Reyes. Póngase de pie, vamos a terminar